overhead luggage bins that store all your small and Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, nos encontramos en un nuevo destino. Y es que en este momento está empezando una nueva temporada de viajes. ¿Estamos en dónde? Estamos en Polonia, en la ciudad de Varsovia. Así es, chicos, y específicamente estoy arrancando este video en el aeropuerto Frederick Chopin, así se llama este aeropuerto. Pero quise comenzar el video aquí porque para poder transportarnos, para poder movilizarnos en Polonia, ¿qué hicimos? Rentamos un carro y es justamente lo que estamos tratando de hacer ahorita, conseguir a la persona con su cartel y la marca de la empresa con la que estamos trabajando, que va a estar así esperándonos, pero se nos ha hecho un poco complicado porque aquí las letras son un poquito diferentes, no es que es otro alfabeto, pero son un poquito diferentes y además que es tarde, entonces tampoco hay mucha gente a quien preguntarle. Son exactamente las 10:35 de la noche, hora de aquí de Varsovia, y el lugar donde tenemos que buscar el carro cierra a la medianoche. Pero quería comenzar el video aquí porque les voy a mostrar un poquito de todo el proceso. Si quieren venir aquí a Polonia y quieren rentar un carro, que sepan, por ejemplo, cuánto cuesta. Después vamos a llegar al hotel. Exactamente, y qué carro fue el que escogimos. Obviamente fue el más barato. Por supuesto. Nada de en particular, sino el más barato. Así que bueno, vamos a comenzar esta aventura. Acompáñennos. Y dice exit to town, o sea, salida hacia el centro de la ciudad. Pero fíjense cómo se escribiría en polaco. Miren eso allí, no tiene nada que ver. Si se abre la puerta, sí. Ahora vamos a buscar Auto Union. Miren, primer momento de nuestra salida. Decía que estaba enfrente. Ahora tenemos que ver si es justo enfrente de esta salida. Yo creo que es aquí. Ahí dice en el letrero Parking Premium. Ahí está una casetilla. Vamos a ver si es aquí. Miren, esto está complicado, nada fácil. Pero al parecer conseguimos el lugar. El ascensor no abre la puerta. Ah, ok, abrió. Ahora sí. Ok, estamos en el 0. Ok, aquí ya me suena más como a un lugar. O sea, yo no entiendo nada de ahí. Bueno, ya aquí vemos por lo menos marcas de alquiler de carros. Ahora necesitamos buscarla de nosotros. Vamos a ver. Okay, go level 0 down. Ok. This is level 2. Bueno, ya no sabemos en cuántos elevadores nos hemos montado. Esto es un desastre, de verdad. Ahora estamos en un elevador que nos va a llevar al lobby del Hotel Marriott. Y desde allí vamos a ver si ubicamos el lugar del parking. Adelante. Chicos, lo conseguimos. Miren, salimos de ese hotel y era aquí justo enfrente y el aeropuerto está de aquel lado, pero nosotros nos habíamos quedado por allá. Tuvimos que caminar todo eso. Bueno, el lugar realmente era un estacionamiento todo botado, no hay nada de luz y bueno, nos asustamos algo. Sí, la verdad nos asustamos algo porque además no entendemos nada del idioma. Además, no es que llegabas a una oficina, sino que todo fue, parado allí en el estacionamiento de tierra. Entonces él hizo todo por su teléfono. Sacó el punto de venta de otro carro. O sea, sacó el punto de venta del carro donde él vino. O sea, todo fue demasiado informal, por así decirlo. Y ya habíamos leído en internet que era como que complicado, incluso malas valoraciones en algunas agencias de estas de alquiler de carro, porque era muy difícil conseguir el lugar. Es que no hay lugar. Sí, o sea, como que no. Llamar. O sea, por ejemplo, en el que yo escogí, a lo mejor por ser el más barato es así. Quizás otra empresa será diferente, no lo sé. Nosotros alquilamos con la empresa X. El Exacto. carro tiene una calcomanía de otra empresa de rentacar. Exacto. Y cuando el chico estaba llenando la información de Gabo en su celular, salía una tercera empresa. O sea, Entonces, todo es como tengan en cuenta que posiblemente cualquiera que alquilen va a ser la misma gente, solo que hay varias empresas. A un viajero un viajero así poco experimentado, quizás no vaya a ser la mejor cosa. Pero yo me voy a devolver a donde estábamos para que ustedes vean, porque realmente para que vean que no estoy exagerando. Lo que pasa es que es lo informal o lo poco usual que es esto, porque normalmente aquí
en países europeos todo es como muy formal, vas a una oficina, todo firmar, no sé qué. Esto nos pareció muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero les voy a mostrar el lugar porque ustedes vean que no exageramos. Fíjense que no hay como una oficina, o sea, no hay nada, o sea, hay estos como estos almacenes, estos portones, pero todo esto está cerrado, o sea, esto es... Nuestra soledad. Obviamente el chico nos buscó en el estación, o sea, enfrente del Hotel Marriott, nos trajo para acá con el mismo carro que iba a ser el que nos iban a dar, y simplemente como que ya, o sea, Ahí, justamente ahí tenía parado él el carro. Su carro y el de nosotros aquí, y bueno. Y ya. Vámonos de aquí, vamos para el hotel. Llegamos, vamos a ver. ¡Oh! ¡Pero qué bonito! ¡Wow! Miren qué bonita la habitación. Déjenme quitarme esto que ya no lo aguanto. Pero miren la habitación, qué cool. Angie, ¿qué tal? Está espectacular. Está Nunca había brutal. estado en una habitación tan linda. O sea, este desnivel aquí Está brutal. está demasiado lindo. Nada más entran a la habitación, tenemos como esta parte aquí que esto funciona como de closet. Miren que tienen unos ganchos aquí muy cool, bastante diferente. Tienen aquí unas repisitas, tienen un gran espejo aquí para uno, miren, estar bien vestido. Y además, miren lo que yo tengo aquí. O sea, qué cool. Voy a poder hacer ejercicio, por lo menos los raticos que voy a estar aquí en la habitación cuando no esté grabándoles video. Tenemos un gran y espacioso escritorio, tenemos televisión y las ventanas geniales. Miren eso, miren las cortinas allí. Y la cama está gigante. Mira estos cuadros. Ah, miren, sí, ¿Nunca había cierto. visto un cuadro en el techo? ¿Ustedes habían visto un cuadro en el techo? Yo no. Yo jamás. Está muy muy bonito. Miren, además tenemos como un área así como para hacer café, té. Tenemos así un fregaplato. Y vamos a ver el baño. Bien, espacioso, me gusta. Lavamanos, espejo, secador, muy importante, aunque traje el mío por si acaso. Y la ducha, impecable. Aquí está el gran trono. ¡Ey! Esto está genial. Está bastante cerca del aeropuerto, a tan solo unos 20 minutos aproximadamente creo que está del aeropuerto, así que es una buena opción porque si no quieres estar en el bullicio del centro de la ciudad y quieres estar un poquito más relajado, pues tienes esta opción de hotel. El precio de esta habitación por noche sale en 250 zlotys, que es más o menos unos $65. Bueno, miren el detallazo, nos ponen el periódico aquí, pero no lo vamos a poder leer. Kukrowinia Snimpo Atwarkutsiu. ¿Será así? El polaco que me esté viendo que me corrija mi pronunciación. Bueno, esta cama merece que la probemos. Ah, qué cómoda. No me quiero parar hasta mañana. Pero yo tengo hambre y ya es tarde. Seguramente nos va a tocar comer en un McDonald's, en algo de eso. Así que nuestra primera comida en Polonia va a ser algo que quizás no es muy típico, pero tenemos que comer algo y mañana sí comemos algo típico porque mañana arrancamos con todo. Así que bueno, vamos a ver qué conseguimos. Miren, quiero que escuchen este detalle de la televisión polaca que nos estamos dando cuenta. La traducción la hacen encima del audio original. Por ejemplo, esta película es en inglés y ellos están haciendo la traducción encima del audio en inglés. Y lo más curioso de todo, es... Chyba za długo siedzisz pod ziemią. Najnowsze osiągnięcie kobieciarz. Na Islandii będziesz go widywać częściej. ¿Están viendo? Dobla la misma persona. Z całym szacunkiem. Así sea una mujer, es un hombre quien dobla y lo hace en todos los personajes. ¿Qué Zgłosiłeś tal? się do tego zadania na ochotnika. Es yo primera vez que lo veo. I przez 3 miesiące nic. Son 130 metros. Está bastante cerca. Bueno, nos estamos devolviendo, pero no porque el McDonald's esté cerrado, sino porque solo están atendiendo por el drive-thru. Entonces tenemos que buscar el carro, dejé las llaves arriba en el hotel, entonces tengo que subir a la habitación, buscar las llaves y No pasar. importa, estás quemando las calorías. Sí, te voy quemando las calorías que me voy a comer ahorita. Bueno, de vuelta al carro. Finalmente hemos llegado. Vamos a ver cómo pedimos aquí, en polaco.
Va a estar un poco dificultoso. Pagamos 58,40, 58.40 slotis. Así es la moneda de aquí que se las voy a estar enseñando mañana. Bueno, llegó el momento de comer. Les voy a mostrar primero el postre. Una galleta. Y bueno, yo no sabía que había pedido esto. Yo creo que yo había pensado que había pedido 2 galletas, pero bueno, me metí un pie. Pero por lo que entiendo, el pie es de Raspberry. raspberry. Sí, sí, sí. Raspberry. Papitas y mi hamburguesa. Vamos a darle un mordiscazo. Lo que sí noto es que el pan es súper suavecito, así como brillante suavecito. Es diferente. Está muy buena. Angie, por su parte, pidió una hamburguesa vegetariana que ya se las voy a enseñar. Tiene tomate, quesito, lechuga y aquí la carne. Yo creo que no la están vegetal. viendo, miren. Aquí está Aquí la miren. hamburguesa y aquí está la carne, que es más gorda que la de Gabo, la verdad. ¿Sí? Nosotros vamos a terminar aquí de comer, luego vamos a descansar y mañana sí comenzamos el día con mucha energía porque vamos a recorrer el centro de Varsovia para conocer un poquito más de esta ciudad. Así que Buenas nos vemos noches. mañana. Hasta mañana. Chao. Buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Yo, bueno, súper entusiasmado porque hoy sí vamos a recorrer las calles de Varsovia, vamos a estar recorriendo el centro de la ciudad. Dormimos como, bueno, pues como en una nube, esa cama es súper cómoda. Angie se está terminando de alistar por allá atrás. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Maravillosamente bien. ¿Sí? Estoy demasiado descansada, pero igual Qué bien. estoy así como un poquito atontada. Mira, ¿preparada para el centro de la ciudad hoy? Sí, preparada, pero no sé si Gabo les dijo, está lloviendo, está así Sí. como nublado. Eso era lo que les iba a comentar. Amaneció un poquito nublado. Vamos a ver qué tanto nos deja grabar la lluvia, porque de verdad lo peor a veces para grabar en YouTube es grabar con lluvia. Pero bueno, esperamos que el clima se mejore un poquito, por lo menos que no llueva. Y importante, les muestro el carro que alquilamos y hablamos de los precios. Y ayer, miren, algo curioso que tengo que decirles. Yo ayer mostré esta máquina de hacer ejercicio por mi cuenta de Instagram, que si todavía no me sigues, anda a seguirme, es Gabriel Herrera _. Mucha gente dijo que esa máquina no era para hacer ejercicio. Lo puedo comprobar, miren, si lo están pensando también ustedes. Miren, aquí aparecen los diferentes ejercicios que puedes hacer con esta máquina y eso lo comprueba. Bueno, una de las cosas que siempre nos preparamos para salir al centro de la ciudad y grabar, llevar agua. En el hotel donde me estoy quedando dice que se puede tomar agua de chorro, así que simplemente la llenas y listo. Primeras impresiones del clima, está un poquito frío. Miren chicos, este es el carro que alquilamos el día de ayer, que no se los mostré porque realmente estaba de noche y no valía mucho la pena. Es 4 puertas, es bastante cómodo, bastante amplio, miren, muy bien. Esto es un Corsa, esto es un modelo Corsa. Aquí el Corsa se vende a través de la marca Opel, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, hablemos de precio, que a ustedes lo que les interesa es saber siempre cuánto les va a costar, por ejemplo, alquilar un carro así. Miren, yo busqué la opción más barata, como les comenté ayer, y casi que me sale caro, pero no, salió bien. Miren, me costó 120 euros. Eso pagué, 120 euros. En el momento en que reservas el carro por la página de internet, no llegó a 7 euros como la reserva como tal. El restante, que fueron los 113 con algo de euros, lo pagas al momento de retirar el vehículo. Además, ellos te ofrecen varias opciones de que si lo quieres asegurar, que si quieres tener algunas cosas adicionales. Yo no le coloqué nada adicional y nunca lo hago cuando alquilo un carro, ni aquí ni en Estados Unidos. Además de eso, tienes que tener en cuenta otra cosa, un pago adicional que haces al momento de retirar el carro. Sí, efectivamente, es un depósito por si algo sucede con el carro, porque no está asegurado, obviamente. Exacto. Y en nuestro caso, a este carro en particular, tuvimos que pagar 400 euros que van a ser devueltos en el momento de la entrega del vehículo cuando ellos inspeccionen que no tiene nada. Y otra cosa es que ellos te entregan el carro full de combustible, o sea, lo llenan
y tú tienes que entregarlo de vuelta lleno. Otra cosa, que para poder alquilar un carro aquí tienes que tener una licencia válida, ser mayor de 25 años, una tarjeta de crédito para que hagan ese cargo. Dicho eso, nos vamos hacia el centro. Bueno, estamos justamente en el monumento a Copérnico. Aquí está su monumento y aquí es donde nos vamos a encontrar con un guía que nos va a estar haciendo un tour durante 2 horas. Y son cosas que les recomiendo que pueden hacer cuando visitan nuevas ciudades y no tienen quizás a lo mejor mucho tiempo, es contratar algún tour. En este caso, este tour que nosotros contratamos es gratuito y solamente le tienes que dar como que una propina, la que consideres necesaria, a la persona que te hizo el tour. Y yo se los recomiendo bastante, aunque no lo he hecho todavía, pero sí, porque ellos te van a guiar por los puntos más importantes de la ciudad, entonces no vas a perder tiempo buscándolos y así. Entonces ya después, si te queda tiempo, pues tú haces tu recorrido por otros lugares. Miren, allá va nuestro guía, habla perfecto español. Buenos días, chicos, me llamo Iga. Sí, tengo un nombre súper fácil para aprender, que es IGA, nada más difícil. Bueno, miren, esta parte del centro de la ciudad está bastante bonito. Miren qué amplias son las calles. Qué bueno que no está lloviendo. Tenemos aquí puesticos de ventas de periódicos, bebidas, comidas, golosinas. Y ahorita nos estamos dirigiendo hacia la universidad. Y vaya entrada que tiene la universidad. Miren eso, parece un palacio realmente. Chicos, es totalmente gratuita, ¿vale? Ni se paga ni por primarias, ni por secundarias, tampoco por las universidades. Pero hay que cumplir algunas reglas. Tenemos que aprobar los exámenes de la secundaria y si los aprobamos bien, pues podemos entrar a las mejores universidades de toda Polonia. Y es que la educación aquí en Polonia es totalmente gratis. Qué increíble que el Estado permita tener educación gratis en todos los niveles, porque eso es lo que lo hace también muy interesante, y es que es todos los niveles, o sea, desde lo más básico hasta el nivel universitario. Bueno, algo que me gusta muchísimo es la limpieza de la ciudad, o sea, toda esta parte que estamos caminando por la Ruta Real, así se llama todo este recorrido que estamos haciendo en este momento, está impecable, o sea, no tiene nada de basura, todo muy bien conservado, o sea, ustedes vean la calidad, todos los alrededores, está muy bonito. Miren, ahí están haciendo algún programa de televisión o algo, porque tienen unas cámaras, unos micrófonos. Miren este parque, qué lindura. Primero, Hotel Bristol, que se aparece aquí en Varsovia a los principios del siglo XX, es uno de los edificios bastante excepcionales porque es original. ¿Qué quiero decir? No fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Edificios en Varsovia que son originales no se les destruyó. ¿Por qué? Porque guardia nazi les usaba. Bueno, sobre ese tema en particular vamos a estar hablando más adelante, chicos, acerca de la historia de esta ciudad y de este país, contándola desde el principio hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Así que muy pendientes, porque todos esos detalles, todo el recorrido sobre Polonia y la Segunda Guerra Mundial lo vamos a empezar a contar a partir del segundo episodio. Otra cosa que debo comentarles, que lo noté, lo acabo de notar en lo que estábamos allí en el edificio, es que entre los alemanes y los polacos hay una guerra, y ya les voy a decir por qué. Bueno, mientras que ella nos explicaba la historia de que los alemanes pues utilizaban este edificio para su uso personal, porque el edificio era uno de los más modernos que había en ese momento, eran los más cómodos, eran los que tenían en sus habitaciones baño propio, o sea, era un hotel fantástico. Entonces obviamente no lo iban a destruir. Pero ella, en el momento de decir que era utilizado por los nazis, una persona que es polaca, que está en el tour, que habla también español, como que le dijo: hey, para y di que no es que
porque hay mucha gente que no conoce que los nazis son alemanes, o que pueden a lo mejor pensar que son otro tipo de personas, quizás son polacos, quizás son, porque ella decía la guardia nazi. Entonces ella lo que quería era que especificara que la guardia nazi es guardia alemana, porque obviamente a Alemania no le gusta mucho su pasado, pero los polacos sí quieren dejar muy en claro que fueron los alemanes los que destruyeron esta ciudad, los que iniciaron la guerra aquí. Entonces duraron como unos 2 o 3 minutos discutiendo eso, y eso lo que me hace pensar es lo que representan los alemanes para los polacos, porque quieren dejar bien en claro que fueron los alemanes. Miren, en este momento este es el centro histórico como tal. Estamos en el corazón del centro histórico de Varsovia. Recuerden que este video es de mis primeras impresiones y todo el tema de la historia de este país lo vamos a estar tratando en los siguientes videos, así que hoy nos vamos a enfocar un poquito en la actualidad, en lo que podemos ver aquí en el centro de la ciudad, las comidas, el dinero. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Como una curiosidad os voy a decir que Hitler estaba observando esta destrucción de algunos 500 metros, ¿vale? Estaba aquí en Varsovia y la verdad es que fue su último día en Varsovia. Miren, pequeño dato que nos estaba comentando la guía es que estas casas de aquí, de este lugar, se llama la Plaza Canonia y son una de las casas más costosas que pueden comprar aquí en el centro de la ciudad de Varsovia. Y el polaco es el tercer idioma eslavo en el mundo por la cantidad de personas que lo hablan. Por delante de él está solo el ruso y el ucraniano. Bueno, miren, ahorita estuve conversando con la señora que estaba discutiendo con la guía acerca de la forma en expresarse acerca de los nazis y de la historia que representó para ellos aquí en Polonia. Y le preguntaba a ella que cómo se llevan actualmente los polacos con los alemanes. Y ella me dice que, o sea, como que no muy bien, en el sentido de que a ellos les molesta mucho que los alemanes, cuando hablan acerca de la Segunda Guerra Mundial o hablan acerca de este tema, en el sentido de que a ellos les molesta mucho que los alemanes, cuando se quieren referir a la historia que ocurrió y los problemas que ocurrieron a causa de ellos, pues lo hacen sin decir como que los nazis fueron alemanes. O sea, como que, como me dice ella, o sea, ella literalmente me dijo, es que ellos creen o hacen pensar que los nazis vinieron, no sé, de la luna, de Marte, que no eran alemanes. Entonces eso a nosotros nos molesta porque tiene que quedar muy en claro que los nazis fueron alemanes y que toda la culpa de lo que sucedió aquí fue culpa de Alemania, de los alemanes. Wow, miren qué lindo esta calle aquí. Me parece espectacular con el piso de piedra. Y podemos ver restaurantes y sitios para comer cualquier cosita, helados, waffles, cafés. Que obviamente en este video algo vamos a comer. Ya me está dando hambre, pero bueno, vamos a esperar que termine el tour para poder comprar y comernos algo.
Bueno, recién acabamos de terminar el tour que nos hicieron aquí. Duró más o menos unas 2 horitas. Estuvo bastante interesante, Sí. porque bueno, uno aprende un poquito más acerca Sí, de sí, cosas que quizás si lo haces por tu cuenta, pues ni siquiera buscando por internet a veces consigues la información que te dan. Y tú tratas de leer en internet y a veces no te queda, pero la chica es polaca y habla el español despacio, entonces a ti te da chance de asimilar las fechas, los datos y todo Sí. eso. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a buscar algo para comer porque me estoy muriendo de hambre. Vamos a buscar algo típico que la muchacha del tour nos recomendó. recomendó. Se llaman bar de leche, la traducción es así, bares Bar de de leche. leche, sí. Bares de leche, que es unos sitios que surgieron de la guerra. Algo así, o Algo sea, así. No me quedó muy claro porque ella hablaba y nosotros primero escuchábamos y después es que grabábamos. O sea, porque el así, inicio o de la sea. cosa fue una persona que abrió un bar con lo que había en el momento. Y no había cosas de origen animal porque había mucha escasez de muchas cosas. Entonces lo que más había era leche, Productos lácteos. derivados de los animales, harina, cualquier cosa, huevos, pero nada de producto, proteína animal. ¿Quiénes comían ahí? Las personas con menos dinero, con menos recursos, porque era lo más económico. Incluso hoy en día puedes conseguir allí comida muy, muy barata. Si quieren conocer un poquito como de la cultura gastronómica de Polonia y además ahorrar mucho dinero, los bares de leche es lo ideal porque ella dice que puedes comer hasta por 3, 4 euros y que por ejemplo una sopa que es típica aquí de Polonia la puedes conseguir 1 euro o máximo 2 euros, así que muy muy barata esa opción y eso es lo que vamos a buscar justo ahora mientras que seguimos recorriendo el lugar. Y bueno, aquí pueden ver un poquito de cómo se escribe el polaco. Esto es una carta, esto es un menú de un restaurante. Fíjense que es totalmente diferente a lo que nosotros, por ejemplo, vemos en nuestro idioma. Fíjense esto, por ejemplo, miren que hay una R, una Z, una I, ¿saben? O sea, el uso de la W también se ve muy, muy común. Bueno, Varsovia, como lo saben, es la capital de Polonia actualmente, pero esto no siempre fue así porque también la ciudad de Cracovia funcionó como capital. Ahora, Varsovia, ¿de dónde viene ese nombre? Tiene algo particular. Var era el nombre común que tenían los habitantes de la zona donde se encuentra actualmente Varsovia. Y esa zona era como un lugar muy, muy, muy pequeñito porque esta ciudad se fundó en un lugar muy, muy, muy pequeño que lo vamos a hablar después en otro video. Y la palabra Sovia tiene que ver con propiedad. Entonces, propiedad de Vars. Entonces, por eso esta ciudad tomó el nombre de Varsovia. Bueno, como ustedes lo han visto en el recorrido que hemos hecho hasta el momento, la ciudad es bastante tranquila. No sé si es actualmente por el tema de la pandemia, que a lo mejor no hay mucho turismo o así, pero estamos ahorita en el centro de la ciudad y está súper calmados. Bueno, miren, tengo la oportunidad de entrar a una tienda de antigüedades. El señor muy amablemente me dijo que podía entrar y quería mostrárselas porque a mí en lo particular me gustan mucho. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí entrar a estos lugares es como que si estás entrando literalmente a un museo. Miren estos objetos que tienen aquí, como cascos antiguos de guerra. Miren estos uniformes, sombreros. Está increíble. Miren este teléfono. Hey, miren qué curioso esto, ese letrero que dice allí, y es una fotografía antigua, y dice wear a mask or go to jail. Y lo tienen justo en la entrada también, miren, no lo había notado cuando entré. Bueno, allí aprovechó de comprar una pulserita de ámbar para el sobrino. Sí, es un regalito porque supuestamente dicen que es bueno para cuando le salen los dientitos. Nos costó 29 zlotys y ya les voy a mostrar lo que son los billetes como tal. Pero algo que les quería comentar saliendo de esa tienda de antigüedades es que lo que más me llamó la atención fueron que había muchos productos comunistas, libros de Lenin, como imágenes, estaba como medio raro. Pero bueno, miren, estamos aquí en el centro, mero corazón del centro de la ciudad de Varsovia. Vamos a recorrer un poquito los alrededores a ver qué
¿Qué conseguimos para comer? Que ya yo me estoy muriendo de hambre demasiado, pero también hay que conseguir dinero para poder pagar estas cosas que vamos a estar utilizando. Souvenirs de Varsovia. Hay que buscar un imancito. Miren, por ejemplo, imanes de este tipo para llevarte de souvenir cuestan entre 20 y 25 zlotys más o menos. Estoy intentando sacar el dinero de un cajero. Vamos a ver si tenemos suerte. Conseguir cambiar el idioma en el cajero fue un problema. Vamos a sacar 380. Ok, me dice, son 380 zlotys. Dice que la transacción, me imagino que me van a cobrar 16,95 zlotys por la comisión y el total van a ser 396,95. Y esos son al cambio 98 euros o unos $100 aproximadamente. O sea, de $100 que me van a dar aproximadamente, que era lo que quería sacar, me están cobrando $18 de comisión. Ok, me escupió mi tarjeta. Ok, suenan los billeticos, ahí vienen, chicos, ahí vienen los billetes. Oh, tenemos aquí. Bien, tenemos aquí los billetes. Ya se los voy a mostrar con detenimiento y les hablo acerca de cuánto vale el dinero, el zloty, aquí en Polonia y para qué tanto alcanza. Vamos a ver. Bueno, algo acerca del dinero es que les recomiendo primeramente tener sencillo, o sea, tener cambio de billetes pequeños y sobre todo de monedas. ¿Por qué? Porque las cosas son particularmente baratas en relación a otros países de Europa. Y es que, por ejemplo, para entrar al baño tienes que dejar una propina de 2 zlotys. 2 zlotys son 50 céntimos de dólar. Yo no cargaba monedas de zloty, así que tuve que dejar un euro que cargaba en el bolsillo. Así que la señora salió bastante bien, salió caballo blanco. No, mentira, no es mucho, pero por eso les digo que tienen que tener cambio, porque así aprovechan realmente los precios económicos del país. Justamente estoy pasando, miren, por un Pizza Hut y vamos a ver esa promoción que tienen allí para tomar en cuenta un poquito el precio de una cadena de comida rápida aquí. Esto es pizza mediana y esto es pizza grande. La mediana tiene un precio de 19,99 zlotys, que son $5, y la grande tiene un precio de $6,50. Yo creo que está bastante bien. Es una pizza barata para ser de Pizza Hut. Déjenme en los comentarios cuánto costaría una pizza mediana y grande en tu país. Miren, sigo insistiendo que me sorprende ver estos lugares tan amplios, tan grandes, pero con muy poca gente. Que hablando de las personas polacas, me han comentado mucho por Instagram que les gustaría ver un video acerca de las polacas. Me han dicho que son muy bonitas. Aprovecho que Angie está lejos. Ajá, Angie está por allá. No tienen ni idea de qué estoy diciendo, pero no creo que sea muy buena idea, muchachos, hacer ese video. La verdad no. Lo que sí es muy buena idea es ver esto de aquí. Está increíble, la vista es muy bonita. Y allá tenemos el estadio de aquí de Varsovia. Y tengo algo que decirles particularmente de ese estadio que está allá, y es que no le pertenece a ningún equipo en particular. O sea, no es que como en España el Santiago Bernabéu es del Real Madrid o el Camp Nou es del Barcelona. No, aquí lo puede utilizar cualquier equipo de fútbol del país y lo usan para múltiples propósitos. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia lo utilizaron como hospital o centros para tener allí a los pacientes. Se han hecho conciertos, o sea, se hacen múltiples actividades. No solo, también funciona como estadio. Bueno, chicos, y escogí este sitio muy bonito de aquí de Varsovia, y es que tenemos a mi mano izquierda, a su derecha, el castillo de Segismundo III, un importante monarca de aquí de Polonia. Y les venía a hablar acerca del dinerito, de los billetes de aquí de Polonia, y tengo 3 ejemplos aquí. Miren, tenemos el billete de 100, tenemos el billete de 50 y tenemos el billete de 20. Bueno, el billete de 20 vemos que es el más pequeño de los 3 que por lo menos tengo, o sea que dependiendo del tamaño del billete es de menor o mayor denominación, siendo los más pequeños los de menor denominación. También hay un billete de 10, solo que bueno, de momento no lo tengo. Si más adelante en lo que estemos pagando cosas me dan cambio, pues les muestro el billete de 10. Por el lado de aquí, por la cara de enfrente del billete, es Boleslav I el Valiente, es un rey de aquí de Polonia. Y por el otro lado tenemos el denario, que era usado como moneda de pago en el reinado de Boleslav I. Ahora, el billete de 50, fíjense cómo es un poquito más grande. Tenemos otro personaje aquí con una corona, obviamente también fue un rey de aquí de Polonia, y él era Casimir III el Grande. Y en este caso, por la parte de atrás tenemos el sello real que era usado por Casimir, y está representado por un águila blanca, un orbe y un cetro. Y por último, de los billetes que tengo en este momento, tenemos el de 100 zlotys, es el más grande como ustedes pueden ver, y tenemos a otro
personaje, a otro rey. Este no tiene bigote. Pues no. Este no tiene nada, este se raspó. El otro era medio bigote y el otro era barba entera. Exacto, este era bigote corto, después este se fue al extremo, a la barba larga, Sí, y la después moda. este ya, La adiós. moda a través de los tiempos. Y este personaje que tenemos acá en este billete es Władysław II. Yo espero estar diciendo bien los nombres, chicos. Obviamente no hablo polaco, así que bueno, me disculpan si lo estoy diciendo mal para las personas que sí lo sepan hablar. Y por la parte de atrás, el escudo que está en la lápida de Władysław es también un águila blanca. Ahora, ¿cuánto representan estos billetes en otras monedas? Este de aquí, el de 20, representan aproximadamente $5. El de 50 representa $12.50 aproximadamente, $13.50 aproximadamente. Y el de 100 es zlotys, este de acá, el más grande que yo tengo, pero existe un billete de 200 que espero mostrárselos si más adelante lo tengo. Este billete representan $25 aproximadamente, $26 y piquito, pero como para facilitárselos sería 25, 12.50 y 5, para que tengan una idea. Pozdrowienia z Polski dla Wenezueli. Thank you. And one thing, if we can. Miren, allí se ganó aquí algo que estaban haciendo en la calle las chicas. Ellas tienen un canal de YouTube y están haciendo una cuestión acá y allí se ganó un puzzle. Thank you. Wow. Thank you. Thank you. Bueno, tuvimos nuestro primer contacto con jóvenes polacos y además creadores de contenido. Ellas son un par de chicas que tienen un canal de YouTube, tienen Instagram, tienen un poco de cosas y estaban haciendo algún tipo de como de publicidad, por lo que entendimos, ¿no fue? Sí, es como un evento que están haciendo para compartir con las personas haciendo el puñito. No Exacto. sé si tiene algo que ver con lo de todo el tema del COVID, que ese sería nuestro como saludo ahora. Y ella sacaba algo que tenía en la mano como random, como aleatorio. Y bueno, Gabo se ganó su pelota y yo un puzzle. Porque en realidad es como el TikTok que anda por ahí, que lo he visto, que otras Yo personas no. lo hacen. O sea, llegan como random a la persona y yo le hago así y ella no entiende. Entonces, para el que entiende y da el puñito, Se yo gana le el abro la caramelo. mano y se gana el caramelo. Entonces, en este caso, ellos lo que estaban haciendo era con un llaverito que tenía como que unos premios. Ok, Entonces ya se entendí. ganaban algo. Entonces, bueno, le mandaron un saludo a la gente de Venezuela. Así que, Eso bueno. que escucharon era eso, un saludo para todas las personas De Venezuela en polaco. Y miren, yo me gané esta pelota firmada por los jugadores de este equipo, que no sé muy bien cuál es, tengo que investigarlo. Y Angie se ganó un puzzle. Sí, exactamente, del equipo de fútbol. Exacto, del equipo. O sea, algo tiene porque que ver con el fútbol, creo. Lewandowski, que es este jugador, Lewandowski, es polaco. Yo no sé si esta pelota está firmada por Lewandowski. Si está firmada por Lewandowski, tengo que averiguarlo. Tengo que ver. No sé. Aquí les puedo mostrar más o menos cómo luce. Exacto. Y yo no sé si ustedes la ven allí. Bueno, si se preguntaban dónde vivía el presidente de Polonia, pues estamos pasando justo al lado. Ahí está la casa presidencial, que antiguamente se le conocía como la Casa Blanca. ¿Les suena? Mire, esto que está aquí, un McLaren. ¡Wow! Miren esto, qué brutal. Esta es la McLaren de Varsovia y miren, ¡wow! ¡Qué espectáculo de carro! Bueno, detallazo que vi que cuando los letreros de tránsito no están siendo utilizados o no están, por así decirlo, vigentes, miren cómo los tapan mientras que no estén funcionando con un trapo para que la gente no se vaya a confundir. Eso no pasa en otros lados muy comúnmente. En Polonia los domingos se paraliza el mundo porque son religiosos, o sea, son sumamente religiosos. El 90 y pico % de la población de Polonia son católicos y los domingos sucede algo de que todo el mundo es para Dios. O sea, el domingo es para Dios, para la iglesia, para todo. En la ciudad de Varsovia como tal no es tanto como en las otras ciudades de Polonia, pero sí que es muy, pero muy importante los domingos aquí. Bueno, chicos, a buscar esa comida porque yo tengo mucha hambre. Por cierto, miren, el estacionamiento salió en 26 zlotys. Estuvo bastante bien porque nosotros llegamos a las 10 de la mañana aproximadamente y son las 4 de la tarde. Fueron 6 horas en total, así que no me parece nada caro. ¿Ustedes tienen ahí la conversión?
díganme qué les parece. Acabamos de llegar al sitio donde vamos a comer. Creo que está muy cerquita aquí, lo tenemos casi al lado, pero necesitamos colocar un ticket al carro. Y otra cosa, antes de comprar el ticket en esa máquina, antes de que me vayan a poner una multa, les quería comentar acerca del por qué aquí en Polonia, a pesar de ser un país perteneciente a la Unión Europea, no usan el euro como moneda, como los demás países. El zloty, que en lengua polaca significa dorado, haciendo referencia obviamente a las antiguas monedas que se utilizaban de oro, es usado aquí por la sencilla razón de que en el momento en que Polonia ingresó a la Unión Europea, todavía su economía no estaba del todo bien. No cumplían con los requisitos, por así decirlo, de su moneda para poder adaptar el euro. Entonces tuvieron que seguir utilizando el zloty hasta alcanzar ese momento en el que la moneda como que agarrara fuerza y fuese lo suficientemente confiable para poder adoptar y cambiar su moneda por el euro. Ahora, ¿qué pasó? Al pasar del tiempo, obviamente Polonia continuó utilizando el zloty. Creo que en la actualidad se sigue usando por la sencilla razón de que los polacos no quieren el euro aquí, y las encuestas dicen que 1/3 de la población apenas quisiera adoptar el euro como moneda. El resto quisiera seguir usando el zloty. Además de que a Polonia le convino muchísimo seguir utilizando el zloty y le sigue conveniendo, y sobre todo, por ejemplo, para los turistas también, porque sale el cambio muy bueno con referencia al euro. Ok, llegó el momento ahora sí de ir al restaurante. Yo tengo mucha hambre. Esto a lo que vamos a ir es un bar de leche del que estuvimos hablando más temprano, y este no es tradicional, es como ya tipo más franquicia, pero la muchacha nos dijo lo siguiente: no vayan a los más tradicionales, porque a pesar de que la comida puede ser mejor, este es muy bueno y los van a tratar muy bien, porque sí nos comentó que en los tradicionales, como están atendidos por la gente mayor, por señoras mayores, ¿verdad? Polacos mayores, no te van a tratar bien. O sea, ella me dice, ni te van a ver a los ojos, Ni hablar inglés, ni te siquiera van a hablar, ni te van a sonreír, nada. Y eso le pasa, o sea, vaya un polaco o vaya un extranjero, son así, tienen ese carácter. Entonces, en este tipo de lugares más modernos, tienen personal más joven, entonces te tratan muchísimo mejor, como te tratan en cualquier otro lado. Entonces, bueno, queremos tener una buena experiencia, así que vinimos para acá. Entonces, miren, el lugar se llama Prasowi, no sé cómo se dice. Vamos a entrar a conocer un bar de leche típico de aquí de Polonia. Si vienen a Polonia, tienen que venir a un bar de leche para comer la comida típica. Primeras impresiones, el sitio huele riquísimo. Y vamos a ver qué podemos elegir aquí en el menú. Nos pedimos unos cuantos platicos típicos de aquí para que ustedes los vean, además de nosotros probarlos. Y bueno, mientras que sale nuestra orden, quería mostrarles un poquito del lugar. Fíjense que es bastante amplio, bastante grande. Tenemos mesas así por aquí, tenemos estos espacios también por acá. Tenemos mesas así. Se ve bastante tradicional, a pesar de que es una franquicia. Tiene un estilo así como tradicional, ¿saben? Entonces fíjense que tiene aquí como letras de decoración. Tenemos la pantalla aquí, tenemos estas mesitas bien chéveres por aquí también. Pero no pudimos comer dentro del restaurante. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a meter un poquito más de tiempo al carro y nos vamos a ir a un parque inmenso que tenemos aquí al lado. Y muy famoso. Y muy famoso, así aprovechamos de mostrárselos y comemos delicioso y tranquilos. Oh, qué bonito. Bastante amplio y para nosotros casi solo. Aquí será entonces. Bueno, lo primero que quería mostrarles es cómo viene empaquetado. Miren, lo ponen así, con un plastiquito aquí. Ya Angie abrió los suyos. Esto es como lo más tradicional. ¿Cómo se llaman, Angie? Se llaman pierogis y pueden estar rellenos pues de cualquier cosa. Estos específicamente los pedimos vegetarianos. Gabo va a compartirlos conmigo, así que estoy muy contenta. Ojalá estén buenos para que después no esté diciendo nada. Este plato de pierogis, que trae 7 en total, nos costó 9.99. 10 zlotys. Muy barato. Sí, muy barato. Sí, porque es comida y yo creo que quedó bien con esto. Y miren, son esa cantidad, como les digo, o sea, alguien que coma mucho quizás no. Había la opción de pedir 10 y a lo mejor la diferencia tampoco iba a ser tanta, pero nosotros como pedimos varias cositas, como que no queríamos tanto. Llegó el momento de probar, vamos a probar a ver. Pero que la vegetariana nos los pruebe primero. ¿De qué está relleno? ¿Como que de qué será? Col y champiñones, está bueno, está muy bueno. ¿Sí? Me gusta el sabor.
Está muy rico. Además de eso pedimos otras cosas. Pedimos una sopa de tomate que es típica de aquí y lleva pasta. O sea, puede llevar pasta y puede llevar arroz. En este caso pedimos la de pasta. Vamos a probarla ahorita a ver qué tal. Y además esto vino como con una ensalada. Y además otra cosa que pedimos, pero esto lo pedimos porque realmente confusión. Le dijimos que queríamos probar otra cosa típica y ella nos dijo, ah sí, filet de no sé qué. Y nos preguntó, ¿quieren pescado, pollo o carne? Entonces pedimos como que un filet de pollo con una salsa que la pueden ver allí y puré de papa. No sé si de verdad sea algo muy típico de aquí. Ella nos dijo que sí. Puede ser típico, pero no muy diferente a lo que uno ya conoce. Pero tiene una salsa blanca también. El pollo tiene una salsa blanca que ya la voy a probar a ver qué tal. Mi filet de pollo con puré de papa y ensalada me costó 13,99. 13 slotis 99. 14 slotis. Además pedimos unas bebidas. Una se veía un poquito extraña. Ya le vamos a estar diciendo también los nombres. Sí. Porque ustedes lo ven así normalito, pero esto tiene sus nombres específicos. Sí, por ejemplo, hay una que se llama compot. Compot es esta. Esta es compot. Se llama compot. Y esta es la última de las factorías. Cesta cóctel. Un cóctel. Esto era un cóctel, exacto. Y se llama cocktail. Este es como más natural y este es aquel que viene como mezclado, jugo de naranja, jugo de aquel y del otro. Miren eso. Este es bastante líquido, este es como más espesito. Está muy rico, muy rico, y un muy rico. poquito de varias frutas. Y el otro, como una flor de Jamaica, algo así. Los dos me gustaron, pero creo que me inclino más por el espesito. No es que este esté mal, no, está pero bueno. Me voy más por aquel. Está como más riquito, sí, está muy rico. Ahora vean mi pollo con mi salsita y el purecito de papa. Vamos a ver qué tal está esta salsa del pollo. Es como una salsita como ácida, un poquito como media agria. Como tipo como de yogur, una cosa así. Entonces sí es algo típico, podrá tener pollito, pero entonces es algo bien tradicional. Sí, es una salsa muy tradicional, sí. Porque de verdad, este sabor no lo había probado yo en ninguna otra parte. Voy a probar el puré, a ver. Un puré siempre es bueno, vamos a ver. Está rico, pero tiene el sabor así muy natural, pero muy natural. Lo único que me va a faltar probar es esto, por ejemplo, de mi plato. Yo no soy muy amante de las ensaladas, pero vamos a probarlo. Sabe como una ensalada de repollo. Me pareció que era pepino. No está mal, está bueno. Así que bueno, Angie ahora que pruebe la sopa de tomate a ver qué tal está, que es lo otro también muy tradicional de aquí. A ver Angie, ¿qué tal está tu pasta? Tu pasta. Bueno, sí, tu pasta, porque tiene pasta. Miren los pedazos de pasta que tiene allí. Pero está muy buena, es una sopita de tomate. Recomendaron una cosa que cuando yo lo vi se me hizo agua a la boca. Ahora no sé si de aquí a que terminemos de hacer esto vamos a encontrar el sitio abierto. Esperemos que sí, para poder mostrárselos a ustedes. Bueno, llegamos, ahora vamos a buscar esos ricos dulces. Por cierto, mientras que buscamos nuestro dulce, quería comentarles algo acerca de lo que nos habló nuestra guía hoy. Y es que aquí en Polonia, y me acordé justo porque vi la bandera LGBTI, existe un poco de, vamos a decir así, rechazo a las personas que pertenecen a esa comunidad. Y es que la única ciudad que brinda protección por ley, por así decirlo, es la ciudad de Varsovia, porque las demás ciudades, los policías no tienen el deber de actuar en cuanto a un caso de agresión, de bullying, por causa de pertenecer a esa comunidad. Es un tema bastante complicado y nos lo dijo la propia guía, que es polaca, un tema que ella no está muy orgullosa de eso, pero que lo comenta porque forma parte de la cultura del país. Bueno, estamos buscando un sitio que se llama Cukierna y nos recomendaron la de Cukierna porque la guía dice que son las mejores y que tienen 15 tipos diferentes de rellenos, así que, bueno, ¡ay! Aquí está, justo, la conseguí, ahí está, miren, Cukierna, y ya les voy a mostrar lo que es. Esto huele y se ve delicioso. Miren, ven, son como unas donas, unas especies de donas. Hay de diferentes formas. Fíjense que las redonditas, las tradicionales son estas. Y por ejemplo los precios. Fíjense que esta vale 4 slotis, esta vale 3,80, esta vale 4. O sea, son realmente muy baratas. Yo me voy a llevar como unas 8, unas 12 más o menos. Mentira. Más o menos. Bueno, fueron muy amables allí. Yo no sabía qué elegir. Le pedí a la persona que me dijera, mire, recomiéndeme algo, una buena ahí. Elegimos las básicas, una de mermelada. También pedimos una de caramelo, chocolate. Hay una que dice toffee. Entonces vamos a probar la más básica, que es la de mermelada, que es como que la típica de aquí. Y vamos a ver qué tal. Me la entregan en esta bolsita de papel y mírenla aquí. Es tan suavecito que miren, apenas la agarro se deforma. Está calientita. Y para los que me ven de Venezuela, miren, huele y se ve como una bomba. Ahora vamos a ver qué tal sabe, porque el relleno al parecer es mermelada. Creo que es de fresa. Vamos a ver. Chicos, esto está increíble.
increíble. Yo me voy a terminar de comer esta, o sea, me voy a terminar de comer este pedacito. Y le voy a decir a Angie que pruebe porque está mundial. Miren qué suavecita está, que muerdo y después se esponja. La mía es la de caramelo y está muy muy buena. Y bueno chicos, yo creo que hemos llegado hasta el fin de estas primeras impresiones en Polonia, de nuestras primeras un poquito más de 24 horas, porque este video comenzó desde que llegamos anoche en el aeropuerto, pero bueno, teníamos que recorrer de día la ciudad y yo creo que fue un buen primer día de recorrido. Así que se vienen videos increíbles. Hello, Hello. I'm from Poland. Yeah. And I love you. I love you. I love you. Peace Me and too. love for your Españoles. Venezuela. Venezuela. Thank you. Venezuela. Be well. Thank you. Me too. God bless you. Thank you. Bueno, miren, entonces voy a estar en los próximos días, chicos, haciéndoles videos acerca del gueto judío de Varsovia. Vamos a estar yendo a Auschwitz, vamos a estar yendo a varios sitios donde voy a estar contando la historia de lo que ocurrió allí. Así que no se vayan a perder los próximos episodios de la serie de Polonia. En la descripción del video van a tener el canal de la muchacha que está comiéndose esta rica dona. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía, Angeliana, acá. Así que chicos, desde aquí, comiéndonos nuestras ricas donas, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.